Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa bioración. Te invitamos a ver este poderoso testimonio, hermano. Este joven fue rescatado de lo que es la homosexualidad. Fue, hermano, rescatado de ese mundo donde Satanás lo tenía ciego, donde Satanás, hermano, quería, hermano, destruir su vida. Y él da este poderoso testimonio, hermano, de lo que Dios ha hecho en su vida y cómo el cambio Dios lo ha cambiado, hermano. Dios es que cambia el hombre, Dios es que transforma el hombre, hermano. Y este cambio que el Dios, hermano, fue porque Cristo entró en su vida. Te invito a ver esta bioración más. Si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que así YouTube recomiende, hermano, este video. Pero tiene que ver este hermoso testimonio. Y mira cómo Satanás los tenía, hermano. En qué estado él estaba, pero Dios llegó a tiempo. Vamos a escucharlo. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda a su amigo y hermano Justin Portillo. Sean todos muy bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy es un video muy especial porque estaré compartiendo con cada uno de ustedes mi testimonio, cómo el Señor alcanzó mi vida, cómo Él pudo romper cadenas que me estaban atando. Gloria a Jesús. La pequeña parte del testimonio que yo compartí en las redes sociales, gracias al Señor alcanzó a muchas almas y muchos de ustedes me habían escrito que querían que yo hiciera mi testimonio para que muchos de ustedes comprendan el poder que hay en Jesús. Pero en este hermoso momento, antes de empezar, quiero leer las Sagradas Escrituras. Quiero que cada uno de ustedes vayan a Daniel 4:2 y si no, pues yo lo puedo leer. Aleluya. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel 4, versículo 2 y dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aleluya. En este hermoso momento me gustaría hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo guiando este testimonio y que sea Él entregando de su gracia y su poder. Amado Dios que estás en los cielos, en este momento vengo delante de tu presencia dándote gracias, amado Dios, por tu amor y tu misericordia. Yo entiendo, Padre amado, que sin ti no somos nada, pero en este hermoso momento solamente te pido, Espíritu Santo, que seas tú respaldando este testimonio, que seas tú preparando, Señor, las vidas y los corazones que lo van a escuchar, y que sea tu gloria y tu, amado Dios, unción, obrando en cada uno de ellos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Asimismo, prepara este ambiente, Padre amado, todo lo que se quiera levantar en contra de este testimonio, Señor, ahora, Jehová Dios, reprenda, amado Dios, toda oposición en el nombre de Jesús, Padre bendito. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado hermano y amigo, me gustaría empezar hablando un poco de mi infancia, no mucho, solo un poco. Yo crecí en un hogar que conocíamos del Señor. Bueno, mi familia de parte de papá y mi mamá se podría decir que eran entre cristianos evangélicos y católicos. Pero bueno, yo tuve una niñez muy bonita, una niñez muy sana. Yo estuve alrededor de muchos primos, muchos parientes que nos queríamos mucho todos, nos amábamos, nos respetábamos. Y pues tuve una infancia muy decente. Lo único que cuando yo empecé a crecer un poco más, me unía, se podría decir, unos 6 años en adelante, se podría decir. Y muchos de ustedes se van a quedar admirados, pero a esa corta edad el enemigo empieza a minar la vida, lo que es de los niños. Corta edad el enemigo había minado mi mente y mi corazón, había cambiado la obra que el Señor había hecho en perfección. Porque también la Biblia dice en Génesis que Él creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, y los creó a su imagen, o sea que ellos eran perfectos, o sea que nada de ellos tenía que cambiar, sino era el enemigo que ha querido arruinar la imagen perfecta del hombre que es en Cristo Jesús. Y bueno, de muy pequeña edad yo empezaba a pensar cosas muy distintas a mi naturaleza. Empecé a ir a la escuela, empecé a sufrir bullying, cositas así, porque yo pues me rodeaba un poco más de mis amigas y todo, yo era amigable. Pero bueno, a muy corta edad se me empezaron a ver, diría yo, señales, ¿verdad? Cuando un niño tiene que jugar con un carrito, ustedes me van a entender, y cosas así. Y pues nada, a mi corta niñez lo único que sufrí de más era bullying.
Pues ustedes ya saben cómo son los niños muchas veces son crueles, este mundo es muy violento, es muy malo, muy peligroso. Pero bueno, mi niñez, gracias a Dios, en ese entonces Dios tuvo mucha misericordia sobre mi vida. Cuando llegué a mi adolescencia, aleluya, yo soy del Salvador, mi familia es de El Salvador, pero vivimos en Estados Unidos por la misericordia de Dios. Pero temprana edad, podría decir yo que en menos de 10 años, mis papás emigraron lo que es a los Estados Unidos, donde estamos hoy. Y unos años después me vine con mi hermana para este país, aleluya, y empezamos acá muy felices. Mi familia acá se congregaba en una iglesia bautista, se podría decir, una iglesia evangélica, y pues empezamos todos a congregarnos ahí, tal vez no muy constantes, porque nuestra vida era un poco distinta. En el matrimonio de mis papás, aún ahí había un poco de diferencias, habían problemas, como ustedes ya saben, los matrimonios tienen sus subidas y sus bajadas, pero gracias al Señor Jesús, el Señor les ha dado esa victoria, ha rompido cadenas, ha vencido todo demonio en el nombre de Jesús. Y pues en ese entonces yo empecé a ir a la escuela. No nos congregábamos mucho porque pues aún no conocíamos en realidad esa intensidad del Señor. Cuando yo empecé a ir a la preparatoria de los adolescentes en este país, no sufrí mucho de bullying porque en este país, en los Estados Unidos, la sociedad se podría decir que es un poco más de mente abierta, pero aún aquí hay siempre discriminación. Ustedes ya saben, eso se encuentra en todos lados. Cuando yo empecé a descubrir un poco más sobre lo que el enemigo me había hecho creer que yo quería, yo tenía un poco de 12, 13, 14 años cuando yo empecé a aún sentir diferentes deseos. Ustedes me entienden, diferentes deseos. Yo no los comprendía en ese entonces. Yo no le decía a nadie, ustedes ya saben, una persona así no sabe a quién decirle, cómo comunicarse, no sabe cómo sentirse. Y me acuerdo una vez de que en la escuela había una joven, ella era de muy buena apariencia y todo, y bueno, me hice amigo de ella y de repente me di cuenta de que ella había nacido un niño y que se hizo una niña a muy corta edad. Yo me quedé muy sorprendido, dije yo, pero ¿será eso se puede hacer? Y pues ahora se le llaman a las personas que son transgénero, transexuales, cosas así. Yo me quedé admirado y bueno, el enemigo a esa muy corta edad de 14, diría yo 14, 15 años, el enemigo minó mi mente. El enemigo me hizo pensar y me hizo creer que yo quería ser lo que Dios a mí lo que Dios a mí me creó. El enemigo me hizo que yo no quisiera ser como Dios me hizo. El enemigo me hizo creer que yo tenía que ser de otro tipo de criatura en este mundo. Y bueno, logré comunicar con mi mamá esos sentimientos. Mi mamá, como era conocedora de Dios, ella pues no lo aprobó y todo. En ese entonces empezó a entrar en mí una depresión a muy corta edad de 14 años. Y llegó ahora un momento donde yo escribía cartas de suicidio y todo. Y una vez en la escuela, la maestra encontró esa carta de suicidio, se la comunicó a mis padres. Y pues nada, mi vida yo me sentía solo y me sentía triste. Entonces, llegó un momento donde un compañero de trabajo de mi padre, que él es sana doctrina pentecostés, él no tenía dónde vivir. Entonces mi papá le dijo que pues le podía rentar un cuarto de la casa donde estábamos viviendo. Pero ya ese era el plan de Dios para entrar a nuestros corazones, entrar a nuestras vidas, porque en realidad que nuestra familia estaba destruyendo, el matrimonio de mis padres estaba destruyendo. El Señor tenía que enviar su Espíritu Santo, su ángel. El Señor tenía que romper cadenas, vencer al enemigo. Y pues el Señor mandó a su siervo, gloria a Dios, aleluya. Podemos entender de que como hijos de Dios ahora no vamos donde nosotros queremos, y lo que hacemos en Cristo Jesús tal vez no lo entendemos, pero todo es con un propósito. Cuando usted va a visitar a una hermana, a un hermano, tal vez usted no lo entiende, pero en su corazón hay una inquietud de irlo a visitar. Vaya a visitarlo, porque tal vez es el Señor que quiere salvar esa vida. Tal vez esa alma está a punto de suicidarse, está a punto de divorciarse, está a punto de descarriarse. El Señor todo lo conoce. Y bueno, siervo del Señor llegó a nuestro hogar y todas las noches Él me invitaba a ir a la iglesia con Él. Yo siempre me negaba, ustedes ya saben, yo no quería ir a la iglesia a esa muy corta edad.
hasta que llegó un día donde en verdad que no le negué la invitación. Fui a una vigilia con él, a la congregación, y fue una vigilia congregacional. Cuando yo entré a esa iglesia, gloria a Dios, yo pude sentir en mi espíritu, ahora lo comprendo que lo sentí en mi espíritu, que pues ahí había presencia de Dios. Ustedes ya saben cuando una persona, tal vez ustedes me van a entender, cuando una persona no ha conocido de Dios y entra a una iglesia, cuando la iglesia está llena del poder de Dios, esa alma se tiene que ir libre, ese enfermo tiene que sanarse, esa herida tiene que sanarse. Esas cadenas tienen que romperse. Y bueno, yo no lo comprendía, que en ese entonces era el Espíritu Santo de Dios en ese lugar. Entramos, el culto estuvo maravilloso. Yo estuve sorprendido en verdad, porque nunca había conocido ese poder de Dios. Había conocido que Dios existía, pero no sabía en realidad el poder de Dios. Un tiempo donde oraron por los enfermos y mucha gente se empezó a endemoniar. Los demonios se empezaron a manifestar. Aún en mi cuerpo entró una debilidad y yo me desmayé. Muchos dicen que yo me sacudía, que me había endemoniado, y básicamente pues me hicieron una liberación. Mientras yo me desmayé, yo solo logré ver una serpiente en el suelo que muchas manos la querían agarrar. Aleluya. Al siguiente día yo llegué a mi casa y le dije a mi papá y mi mamá que Dios me había libertado. Ellos se quedaron muy admirados a una muy corta edad, yo testificando de esa forma. Luego pasaron los días, nosotros empezamos a asistir a esa iglesia que es Pentecostés Sana Doctrina. Y pues mi familia empezó a restaurarse. El Señor empezó a sanar a mis padres, a restaurarlos, a libertarlos. El Espíritu Santo me bautizó en lenguas y fuego del Espíritu Santo. Y pues nosotros nos gozábamos en el Señor. Nuestra familia miraba el cambio. Nuestra familia inconversa pudo ver el cambio en mi vida, en mi familia. Se admiraron. El Señor me empezaba a llenar de su Espíritu Santo. Pero cuando llegó 16 años, 17 años, yo empecé a trabajar. Tuve mi primer empleo en un restaurante que aquí en los Estados Unidos se llama McDonald's. Yo empecé a trabajar regular, ¿no? Pero en ese entonces me entró un desánimo y yo me aparté de la iglesia. A los 17 años yo dejé de ir a la iglesia y me empecé a manifestar, a declarar un poco más del espíritu de donde Dios me libertó. El Señor hizo a un hombre y a una mujer. El Señor no hizo al varón para que le gusten los varones. El Señor no hizo a la hembra para que le gusten las hembras. El Señor hizo a Adán y Eva. Pero bueno, aleluya, yo empecé a rebelarme, empezaba yo a usar un poco de maquillaje aquí, un poco de maquillaje allá, no mucho, solo un poco. Mi contaminación en ese entonces no era muy grande, porque pues yo empezaba a experimentar lo del mundo. Después de eso, al tiempo, yo conocí a una persona de Europa, una persona, me voy a reservar los detalles, pero era una persona, un hombre europeano, que llegaba como cualquier cliente a comprar al restaurante, y yo atendía a todos con una sonrisa. A mí me gustaba trabajar ahí y él llegaba muy seguido. Yo siempre lo atendía como cualquier otro cliente, yo no pensaba nada malo. Llegó una vez y cuando lo atendí me dio un papel. Yo no abrí el papel, solo pues de tanta apuración, estaba muy ocupado, solo puse el papelito en mi pantalón y normal. Al terminar mi horario de trabajo, llegué a mi casa, me cambié. Cuando yo me quito los pantalones, ¿verdad? Yo veo que el papelito cayó al suelo. Yo recojo el papelito y era un número de teléfono. Yo llamo al número de teléfono y pues llamé a esta persona. Esta persona me dijo que en mí veía potencial, que veía que yo podía llegar lejos, que yo podía tener lo que yo quería. Y pues en ese entonces, en verdad que eso me endulzó los oídos, así como la serpiente endulzó a Eva. A esa muy corta edad de 17 años, yo empecé no hice pacto con el enemigo, pero en ese entonces yo empecé a dejar que me endulzara el oído del enemigo, y pues cumplí los 18 años y en verdad que yo me empezaba a manifestar aún más fuerte en contra de Dios, en contra de mi familia. La casa de mis padres siempre ha sido una casa de Dios, se tiene que respetar. Y llegó entonces a los 18 años donde el enemigo me dijo, ya tú tienes que rebelarte. Tú, como ustedes ya saben, el enemigo no quería que yo solo me perdiera, el enemigo quería que yo me arrastrara hasta donde yo no podía. Y como les digo, cuando dejé de ir a la iglesia yo solo era un niño normal, afeminado. Después al tiempo, cuando cumplí 18 años, el enemigo me hizo creer que yo quería ser una mujer. Y fue cuando a los 18 años yo empezaba a usar lo que aquí se le llaman pelucas, ¿no? Pero
yo lo empezaba a experimentar, lo empezaba a hacer y toda esa cosa. El enemigo me hacía creer cosas de que en realidad no son ciertas. El Señor me hizo un hombre, un joven, un varón de Cristo. Pero en ese entonces el enemigo había cegado mi entendimiento y el Señor me había entregado una mente reprobada por causa de mi rebelión. Yo le creía al enemigo. Yo salía afuera, ustedes ya saben, vestidos de una mujer, gloria a Dios, aleluya. Y pues yo salía con amistades y muchos me decían, wow, tú pareces una mujer de verdad, wow, tú te has operado, wow, todo y esto y esto. Y eso llenaba mi ego en lo humano, y el enemigo me hacía creer que yo había nacido para ser una mujer, porque el enemigo me hacía creer, mira, tú te ves bien, mira, tú te ves bien así, o sea, tú naciste para esto y todo. Bueno, yo empecé a hacer modelaje, empecé a perderme más, empecé a hacer dinero, empecé a vivir con lujos. A los 18 años yo me fui de la casa de mis papás porque, bueno, mis padres en ese entonces no soportaron verme de esa forma. Una vez de que estuve en la casa de mis padres fue que mi mamá me vio así como con apariencia de mujer. Ella, pues, en ese entonces mi mamá, Dios estaba obrando en ella, ¿verdad? Y ella en su humanidad, pues se expresó y me dijo que ese no es mi hijo es un varón, ese no es mi hijo. Y bueno, yo estaba endemoniado, yo estaba cegado, yo quería que el mundo me viera como esa persona. A mí en ese entonces me quebró el corazón y eso es lo que el enemigo utilizó para que yo me fuera de mi casa. Cuando yo me fui de mi casa, yo no le hablé a mi familia como por muchos meses porque me estaba deleitando en el pecado. El Señor me permitió de que yo hiciera fama en el mundo. El Señor me permitió que yo viajara a muchos estados, que me halagara el mundo, de que yo sintiera de que yo era un diamante en el mundo en realidad. Y bueno, desde cuando yo empecé a experimentar todas esas cosas, yo no quería cambiar. Yo decía que así me iba a quedar, porque en realidad no estaba sufriendo en lo físico, pero mi alma estaba necesitada del Señor. Pasó un año, yo pasé deleitándome en el mundo, yo pasé viajando, haciendo mucho dinero, todas esas cosas. Después de un año empieza el Señor a permitirme que yo empiece a sufrir un poco en el mundo, y pues primeramente me entró lo que era un espíritu de depresión que me hacía de que cuando yo estaba solo me sentía muy mal. Entonces yo tenía que siempre estar rodeado de mis amistades, tenía que siempre andar viajando de estado en estado con amistades. Como les digo, había muchas personas que por mi apariencia me hablaban, que decían que yo me miraba muy bien, que me pagaban vuelos, que salían conmigo y todo. Y yo eso quería, yo no quería estar solo, porque cuando yo estaba solo los demonios llegaban y me atormentaban y yo no lo soportaba. Llegaron muchas veces donde yo pensaba en cortarme mi vida. Ustedes ya saben, pero el Señor no lo permitió. Y bueno, llegó un momento donde conocí una persona y esa persona y yo formamos una pareja y todo. Yo en mi humanidad pensé que lo que yo necesitaba era que alguien me amara. Pasó un año estando en una conexión con una pareja. Al principio el enemigo lo hace ver todo bueno, pero después del tiempo fui reaccionando que en verdad que no era lo que yo necesitaba. Entonces yo entiendo a muchas personas que quieren buscar ese amor, esa validez, ese respeto en una persona, en un hombre, en una mujer. Pero déjame decirte que primeramente si tú no te amas a ti mismo y no amas a Dios, no vas a poder hacer nada. Bueno, en ese entonces no funcionó esa conexión y yo me sentí más depresivo. Ahí donde yo empiezo a tomar alcohol, como no tienen idea, yo tenía que estar alcoholizándome 24/7, ustedes ya saben, drogándome, toda esa cosa. No puedo decir detalles de esas cosas, pero entré a los vicios muy fuertemente. Después yo ya no me miraba con nadie, yo solo salía con amistades para emborracharme, para drogarme, para olvidar lo que yo estaba sintiendo dentro de mi corazón. Pero llegó un tiempo donde el enemigo ya había ganado totalmente en ese entonces ventaja en mí y me dijo, bueno, no eres feliz, ahora opérate. Entonces yo hice una cita, me acuerdo un día que hice una cita con un doctor para lo que es hacerme unas operaciones, porque yo quería básicamente transformarme en lo que el enemigo me había hecho creer que yo quería ser.
O sea, yo me iba a transformar físicamente en lo que era una mujer. Y bueno, siempre había algo de que no me lo permitía hacer. O sea, siempre que hacía yo una cita, yo la cancelaba porque había algo dentro de mí que no me lo permitía. Ahora yo lo entiendo, que es el Espíritu Santo. También las oraciones de mis papás, de mis padres, de que nunca cesaron las oraciones. Yo me acuerdo que después de un tiempo yo hablé con ellos y ellos me evangelizaban, me hablaban de Cristo, y eso a mí me causaba enojo porque yo no quería. Yo lo que quería era que me aceptaran en ese entonces como yo era, porque yo no era libre, yo no entendía, yo no comprendía. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, después de pasar un tiempo cancelando citas, de que yo no me podía hacer nada de eso porque, o sea, algo dentro de mí no me lo permitía. Después llegó un tiempo donde el enemigo me indujo un poco más en la droga, en el alcohol. Yo empecé a salir a los bailes, a los clubs, empecé a drogarme, a hacer amistades muy malas, amistades corrompidas, amistades no sanas, amistades que pues un cristiano no quisiera tener. Y esas amistades nada más me indujeron a la perdición. En varias ocasiones, mientras yo tuve una conexión con una persona, yo viajé al estado de Miami. Me acuerdo, para mi cumpleaños de 19 años, yo viajé a Miami, y un día antes de regresar de Miami, yo me emborraché tanto que yo perdí mi conciencia porque en realidad que yo no podía vivir sin estar drogado, yo no podía vivir sin estar borracho. Me emborraché tanto que perdí mi conciencia. Me grabaron unos videos míos que yo andaba corriendo en la calle. Ustedes ya saben donde los carros se cruzan. Y básicamente el enemigo quería que me mataran los carros. Pero en el video muy bien se miran cómo los carros se movían para no golpearme. O sea, la misericordia de Dios estaba muy fuerte con mi vida. Después de esa experiencia de que yo casi me muero por intoxicación de alcohol, yo abro los ojos al siguiente día. Yo había perdido mi vuelo, me habían abandonado las personas con las que yo estaba, y despierto en una cama amarrado y me doy cuenta que era un hospital mental, que me habían ido a dejar a un hospital mental. Yo me desperté unas 4 veces y me volví a dormir porque me habían drogado para calmarme. Cuando yo realicé dónde yo estoy, me dolió el corazón porque primeramente dije yo, wow, las personas con las que yo viajé aquí me abandonaron y se fueron. Y me quedé en ese hospital mental como por 2 días, dos o 3 días. Les puedo decir que fueron los peores días en ese lugar. Ese lugar está infestado de demonios, muchas locuras. En ese lugar casi me abusan las mismas personas que están en ese lugar. Yo no era loco. El enemigo quería hacerme loco, pero las personas que están ahí son locas. Y en una ocasión yo estaba ahí, me querían abusar, y llegó una doctora y pues pudo salvarme en ese entonces. Yo estaba muy drogado, yo no sabía qué hacer en ese lugar. Bueno, mis padres manejaron 24 horas para irme a recoger a ese hospital mental. Después que ellos me recogen, yo me vuelvo a perder. Yo vuelvo a hacer conexiones con personas que no tenía yo que hacer conexiones. Después de ese entonces, el Espíritu Santo empezó a revelarle a mis padres que quería algo conmigo, pero que me dijeran que me arrepintiera porque yo corría peligro de muerte, que el enemigo había pedido mi alma. Cuando ellos me dejaban saber todo esto, yo me alarmaba porque nadie se quiere morir. Yo he escuchado a muchos que me han mandado mensajes desde que yo puse mi testimonio en las redes de que tienen miedo a morirse en esa condición. Y yo así estaba como ustedes. Yo tenía miedo a morirme, pero no quería cambiar. Yo tenía miedo a irme para el infierno, pero no quería soltar el pecado. El Espíritu Santo me dio muchas oportunidades. Él empezó a hablarme, el Señor, con lazos de amor, solamente diciéndome qué quería hacer el Señor conmigo. Mira, hijo, yo quiero hacer esto. Muchas veces me profetizaban por medio de llamada. Cuando visitaba a mis padres, el Señor daba a las personas y el Señor me decía a mí que por mi testimonio iba a salvar a las almas, pero en ese entonces yo no me interesaba, yo no quería cambiar. Y bueno, pasó el tiempo, yo corté esa conexión con esa persona porque ya no me convenía, y normal, me perdí más en la depresión, más en el alcohol, más en los bailes, más en todas esas cosas. Yo literalmente estaba fuera de control. Llegué una vez
básicamente cuando yo visitaba a mis padres, muchas veces yo tenía que usar algo para que me cubriera la cabeza, porque yo me veía lo que era insertado las pelucas, no sé si me van a entender, pero con algo que se pega, o sea, se pega en la piel. Pues hasta ahí yo había llegado, hasta esas magnitudes yo había llegado. Y pues cada vez que yo venía a ver a mis padres, yo me despojaba de todo eso para venir a verlos. Después cuando me iba, regresaba lo mismo. Y bueno, el Señor, llegó un tiempo donde 1 año y medio el Señor en realidad vio y dijo, bueno, este no quiere cambiar. Este de verdad que no quiere cambiar. Bueno, ustedes ya saben, yo estaba muy cegado por el enemigo. Yo de todo lo que hice en el mundo no me saciaba. Muchas veces en las noches, cuando yo estaba solo, yo lloraba, me grababa videos llorando, le mandaba mensajes a mi mamá, ya no puedo, yo quiero cambiar, le mandaba mensajes a mi hermana, yo ya no puedo, yo quiero cambiar, pero no sé cómo, ayúdenme, oren por mí. Y bueno, llegó un tiempo donde, pero al siguiente día yo volví al pecado, porque muchas veces el hombre llora un rato, un momento, y al siguiente día se le olvida. Así era mi vida, o sea, ustedes ven, pero yo ahora entiendo que eran cadenas, es una esclavitud hacia el mal por medio de mi rebelión contra Dios. Y bueno, pasó el tiempo, en verdad yo no quería nada de Dios en ese entonces, pero yo sabía de que Dios existía. El Espíritu Santo me concedió tener sueños con demonios. Yo no los comprendía en ese entonces. El Espíritu Santo muchas veces me libró de morir con sobredosis de drogas, porque la verdad que la droga mata rápidamente a un ser humano, pero a mí muchas veces el Señor me libró de morir sobredosis. Me libró de morir de mucho alcohol, me libró de morir en peligros, me libró de morir con amistades muy peligrosas. O sea, el Señor mucha misericordia hacía conmigo, yo no entendía. Ahora entramos a la parte donde el Espíritu Santo tuvo que apretarme fuerte para yo entender. El Espíritu de Dios empezó a permitirme de que yo me indujera más en el alcohol. Y yo sé que he mencionado mucho el alcohol, pero es que en realidad mi vida estaba perdida. Mi vida ya no era suficiente con querer ser una mujer, con querer verme así, sino que ya era otro extremo. Mi vida ya no tenía satisfacción. Y bueno, llegó un momento donde estaba en una casa de un amigo, tomamos alcohol, yo me enloquecí de tanto alcohol y salgo corriendo de su casa y yo me caigo en una montaña que estaba detrás de la casa. Cuando yo me caigo en esa montaña, yo me fui rodando para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. En ese entonces les puedo decir que cuando yo estaba borracho, yo pensé que me querían matar, porque cuando yo me drogaba, yo miraba cosas. Pero ahora entiendo que cuando una persona se droga, los ojos espirituales son abiertos y es donde ven alucinaciones, es donde escuchan voces, es donde ven esto y esto, y el que no está drogado no lo va a entender. Pero en ese entonces yo estaba bajo la influencia de la droga, del alcohol, y yo andaba corriendo por todo ese bosque. Después de caerme, me golpeé aquí en mi frente, voy a ver si encuentro algunas pruebas. Me caí, después de caerme, caí yo en un lago. En ese entonces estaba algo el invierno aquí en los Estados Unidos, el clima helado. Caigo yo en un lago que estaba completamente frío y yo quedo atrapado en ese lago y yo no me podía mover. Y yo decía, wow, aquí me voy a morir. Yo estaba tan drogado y borracho que yo no me podía ni levantar yo solo. Y de repente, me doy cuenta de que no me podía levantar porque en mis piernas, en mi cuerpo, estaba atascado lo que era un árbol, arbustos de púas, de espinas, y yo no me podía mover porque de la caída, que yo me caí de la montaña, yo traspasé el arbusto lleno de púas, lleno de espinas, y caí al agua y quedé ahí sembrado. Yo no me podía mover. Pasé como media hora en ese lago heladísimo. Pues ya ustedes saben de la caída, que mi peluca salió volando. En realidad, miren, caigo yo en el agua, quedé yo atrapado en ese clima tan helado de esa agua, que yo estaba perdiendo la conciencia. Yo ya no podía gritar auxilio. Yo solo podía gemir y decir, porque yo ya no podía de las heridas, de los golpes, de la caída y después estar en el agua muy fría. Cuando yo alzo mi mirada, yo puedo ver una luz así que andaban los que son de rescatavidas,
que aquí se les llama los bomberos en los Estados Unidos. En mi país también se les llama los bomberos, que son los rescatavidas. Ellos andaban también un megáfono para hablarme, andaban un drone que andaban volando en los cielos para encontrarme y andaban gritando mi nombre: Howie, Justin, si nos escuchas, di ayuda. Y yo como gritaba, yo no podía hablar. O sea, yo quería gritar con todo y yo no podía porque ya no me salían a fuerza. Pero el Espíritu Santo hizo que ellos vieran para abajo y cuando alumbraron, ellos me vieron ahí atrapado en el arbusto. Y ellos me sacaron. Cuando me jalaron de un solo para afuera, mi cuerpo terminó de rajarse. Bueno, no rajaduras muy fuertes, pero ya ustedes me entienden. Después me acostaron en una camilla, yo todo sangriento. Y mis amistades me vieron y me dijeron: wow, lo siento mucho, Justin. Yo perdí en ese entonces un poco la conciencia. Me llevaron al hospital. Estando en el hospital no me atendieron. La persona con la que en ese entonces yo compartía me trajo de mis padres. A mí me dio tanta vergüenza cuando mis padres me vieron en esa condición. Y bueno, mi mamá me intentó curar, pero crean que yo estaba todavía atado, que a los 2 días yo me fui de mi casa. Porque miren, un hogar donde son cristianos, el Espíritu Santo está en ese hogar y los demonios no pueden morar en ese lugar. Y yo estaba endemoniado. Yo no podía estar en un lugar donde está la presencia de Dios, porque el que es libre se goza en el Espíritu Santo. El que no está libre no se goza donde está el Espíritu Santo. Yo me fui del hogar de mis padres, imagínense, donde me estaban curando, a irme a vivir allá donde yo vivía solo, lleno de lujos y todo, pero yo solo me estaba curando. O sea, imagínense cómo es el enemigo. Después que pasó ese tiempo, yo curé todo mi cuerpo, me sané y volví al mundo de nuevo. O sea, yo no quería de Dios. Están entendiendo que yo no quería de Dios. Bueno, después que yo hice eso, entró aún más fuerte la depresión. Yo fui un día a un baile con una amistad y me metí en un lío con unas personas, y esas personas me llegaron a amenazar de muerte. Cuando esa amenaza llegó a mi vida, en verdad que para mí es como que mi vida dio un giro inmenso, un giro inmediato. Yo decía: wow, en cualquier momento me pueden matar, ya no puedo disfrutar esta vida, ¿qué hago? Pero no se me pasaba por la mente que tenía que venir a los pies de Cristo. O sea, ustedes pueden ver, después de entonces pasaron semanas y yo no podía vivir seguro, porque decía yo: en cualquier momento me pueden hacer algo, Y yo les contaba a mis amistades, ellos pensaban que porque yo me drogaba, que yo andaba alucinando. Y bueno, eso no es así. Un día yo estaba, me acuerdo, unas semanas después de que llegara esa amenaza, yo estaba en una entrevista de un empleo que no me lo permitieron tener porque ya era un propósito de Dios. Cuando yo salgo de ese edificio, yo veo a 2 hombres, a 2 varones que me estaban esperando afuera. En ese momento yo sentí inmediatamente que me iban a hacer daño, que yo tal vez me iba a morir en ese momento. Lo único que yo hice fue cerrar los ojos y salir del edificio, esperando que me sucediera lo que tenía o lo que tal vez iba a suceder. Pero el Señor me escondió, el Señor confundió a estas personas y no hizo que me miraran. En ese entonces, para mí eso fue suficiente. Y yo dije: wow, el Señor en verdad que me está dando la última oportunidad, yo ya me voy a morir. Porque ustedes no entienden que cuando yo recibí esa amenaza, pasaron medio mes que yo no vivía en paz. Yo no me drogaba en paz, yo no tomaba alcohol en paz. Yo no disfrutaba nada, pero no podía ser libre. Hasta el momento donde el Señor me puso entre la espada y la pared para que yo decidiera: ok, ¿te querés morir hoy e irte para el infierno? ¿O querés entregarme tu vida y te vas para el cielo, pero tenés que entregarme tu vida? En ese entonces yo le hice una promesa a Dios en mi angustia, en mi desesperación. Yo le dije: Dios mío, si tú me permites que yo llegue donde mis padres, yo me voy a arrepentir, yo voy a dejar todo esto atrás, yo me voy a convertir a ti, yo te voy a servir hasta que yo me muera. El Señor permitió que yo regresara donde mis padres, dejé todo mi pasado atrás inmediato, borré todas mis redes sociales, borré todas mis amistades, cambié de número de celular, boté toda mi ropa, cambié totalmente, porque yo había experimentado qué es en verdad
tener la última oportunidad en este mundo. Pero hay muchas personas que lastimosamente tienen su última oportunidad y no lo comprenden. Y muchos de ustedes que me están viendo en este video, muchos de ustedes tal vez tienen su última oportunidad. No permitas que el enemigo alcance tu alma, no permitas. Yo entiendo que el pecado es muy deleitoso a la carne. Yo entiendo que como humanos no queremos cambiar, pero tenemos que cambiar. Cristo viene pronto. Mira, yo no cambié porque yo quise cambiar. Muchos de ustedes me han mandado mensajes que cómo he cambiado. Yo no quise cambiar. Cristo me obligó a cambiarme. Se puede decir así porque cuando una alma es para salvación, es para salvación. Y ahora el Señor, 2 años después, porque han pasado 2 años desde que yo me convertí, han habido luchas, han habido pruebas, sí han habido luchas y pruebas. El evangelio no es un camino fácil, pero yo a la mala también he aprendido que aquí es sirviendo a Dios, porque me he convertido a Cristo, no al hombre. Me he convertido a Cristo, no a la mujer. Pero Cristo viene muy pronto. Y el Señor ha puesto la valentía en mi corazón para poder testificar de lo que Él me libró, para poder testificar de donde Él me rescató, para poder hablarte a ti con autoridad de Cristo Jesús de que tú puedes cambiar. Y no me avergüenzo de donde Dios me sacó. No me avergüenzo, porque ahora no soy lo que yo era antes. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Si a ti te critican por lo que tú eras antes, solo demándaselo a Dios. La Biblia dice que de Él es la venganza. Porque cuando tú y yo vamos a la iglesia, si tú te conviertes, tú vas a la iglesia por Cristo. Tú oras por Cristo. Tú vives para Cristo. ¿Ok? Pero ahora el Señor ha podido obrar en mi vida y me ha quitado el miedo y la vergüenza, porque no me interesa que los hombres me aborrecen, no me interesa que la humanidad que le interesa, porque ahora vivo para Cristo. Y cuando tú y yo seamos libres, y somos libres, no nos avergonzamos, sino que hablamos para la gloria de Dios, porque todo lo que Cristo hace es para su gloria, es para su honra. Todo lo que Él hace es solamente para enaltecer su poder, para darte a entender de que tal vez muchos de ustedes piensan que no van a cambiar porque tener una vida, ya ustedes saben, de ese tipo. Muchos de nosotros pensábamos en ese entonces que Dios no podía obrar, pero Dios puede obrar. Créeme que Dios puede obrar. Tal vez tú sientes que no puedes porque la lucha, la guerra es muy fuerte. Créeme que más grande es Dios que esa lucha. Más grande es Dios que esa prueba. Muchos de ustedes están en sus últimos días. No lo digo para espantar a nadie. Muchos de ustedes lo están. Y por esa razón el Espíritu Santo los ha traído a ver este video. Por esa razón el Espíritu Santo me ha dado a mí la valentía de testificar. Porque el Espíritu Santo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén, hermano. Es un testimonio muy impactante, gloria al Señor, de que cada persona, hermano, que lo vea, aquellos que no son cristianos, aquellos que no tienen al Señor, este varón de Dios, Dios permitió, hermano, que él testificara, hermano, de lo que era antes, pero cómo Dios también lo libraba y lo llegó a librar de la muerte. Y ahora, hermano, a lo que Dios ha hecho en su vida. Este testimonio es un ejemplo para, no solamente para él, sino solamente también para todo aquel que vea eso. Este testimonio, hermano, de que Dios cambia, de que Cristo liberta, de que solamente Cristo Jesús tiene, hermano, el poder para libertarte. Tú que no eres cristiano, te invito a que pruebes a Cristo y que te acerque a Él y que deje que Dios obre en tu vida y verá la mano de Dios obrando en tu casa, en tu familia. Verá grandes cosas. Dios lo que quiere es, hermano, salvar al hombre, de que el hombre cambie y de que el hombre, hermano, haga la voluntad de Él. Te invito a que te suscribas si no estás suscrito y que le dé la campanita, hermano, para así subir más vibraciones y más testimonios de estos poderosos, hermano, porque es con evidencia. Mira cómo era antes y mira cómo Dios los tiene ahora, cambiado para su gloria y su honra. Como Él dijo, varón y hembra lo creó el Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. La paz de Dios sea con vosotros. Suscríbete y dale a la campanita.